Buenas con todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Virginia Nakagawa, de Nakagawa Consultores Regulatorios SAC. Aquí un saludo afectuoso y grande desde Perú. Antes que nada, un especial agradecimiento por la invitación para este evento del Wireless Technology Summit de 5G Américas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dar una visión acerca de lo que está pasando en el sector de las telecomunicaciones en el Perú. Y para ser honestos, luego de un periodo en el cual el Perú no pudo tener avances significativos en el sector de las telecomunicaciones, pues gratamente tenemos ahora muchas novedades. Y es por eso que un poquito se reformuló esta presentación para poder detallar exactamente lo que estamos ahorita viviendo, el proceso en el cual estamos pasando y que nos parece sumamente positivo y sumamente expectante para el sector. De ahí el título de esta presentación, de los ambos regulatorios a las burbujas regulatorias, caso práctico del Perú en proceso. Antes que nada, vayamos viendo un poquito de antecedentes. En el tema en el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, internacional, pues mucho se habla del 5G. Y yo creo que incluso ya estamos hablando del 6G, a la vuelta de la esquina estará el 7 y el 8 y demás. Pero yo creo que es algo importante, y lo hemos vivido recientemente, es que pongamos un poco freno a las expectativas que se están levantando de una manera exponencial, geométrica, y vayamos un poquito a aprender a caminar antes de correr. Y para ello quisiera dividir esta exposición en dos partes fundamentales. ¿Qué debemos tener antes del 5G y qué debemos garantizar para que haya un después con el 5G? Para el caso de qué debemos tener antes del 5G, es muy importante que primero veamos cuál es la brecha digital que tenemos en cada uno de nuestros países. Y en el caso de Perú, que lo tomo como ejemplo para el caso de análisis, pues tenemos una gran brecha digital y una gran necesidad de que haya servicios 4G en todas las áreas. Y no solamente estamos hablando de las áreas rurales, atención, áreas urbanas que no tienen digamos, una buena calidad de servicio. ¿Por qué? No porque estén los indicadores de calidad, digamos, sean mal prestados. Inmediatamente la mente dice, no, es que hay una mala prestación por parte de las empresas operadoras, sino porque no hay cobertura. ¿Y por qué no hay cobertura? Hay muchas razones y que hay que estudiarlas antes de poder establecer una crítica o una sana política pública al respecto. Entonces, dicho esto, Perú necesita que haya 4G y es la misma realidad que hay en muchos países de Latinoamérica, y hablemos de Latinoamérica en general, en la cual no hay Internet y la pandemia ha demostrado claramente que no había un Internet de calidad para que pudiera haber teleeducación, telesalud, teletrabajo. En consecuencia, es importantísimo de que haya una digamos, transparencia, que hay una sincerización, si cabe el término, creo que está mal dicho, pero que haya pues una transparencia, que haya números correctos, una data correcta de qué es lo que tenemos en cada uno de nuestros países y qué es lo que tenemos como 4G, que permite que haya un gran Internet, por lo menos para que haya teleeducación, telesalud y teletrabajo en forma razonable a nivel nacional, en forma inclusiva y sobre todo en forma asequible hacia los usuarios por los precios que hay de los equipos en la actualidad. Entonces, en una primera mirada, la gran recomendación es, ¿cuál es la brecha digital del país? ¿Qué necesidad tiene del 4G? En el caso del Perú, por ejemplo, hay un proceso en concurso en la Agencia de Promoción a la Inversión que se llama Proinversión para lo que es la dación de frecuencias para el incremento del 4G a nivel nacional. En forma inteligente, se estableció que el concurso no era por recaudación, sino por compromisos de cobertura, porque esa debe ser la mirada. Quizás la discusión de si debía tener destino para el tesoro público o no, o cuál era el monto, pues esa discusión después de la pandemia como carece totalmente de sentido.
Las frecuencias tienen que ser puestas en valor a favor de los usuarios y sobre todo de los no conectados, es decir, aquellos que no tienen servicio. Muchas veces veo, y esto lo hago como una autocrítica, muchas veces veo que se dice, ok, vamos a generar competencia, bajaron las tarifas, pero todo centrado en los que tienen servicio. Pero nos olvidamos que una gran función principalísima de los entes rectores del sector de telecomunicaciones y también de las agencias de protección al consumidor es no olvidar a los no conectados. Y realmente yo veo que a veces nos olvidamos completamente y nos centramos solo en los que tienen servicios y nos olvidamos de esa gran masa que no tiene servicio de telecomunicaciones alguno. Pues bien, este proceso que ahorita está en curso en Proinversión, que esperamos que ya a mediados de este año ya salga el concurso en forma definitiva, y se otorgue y se dé esas frecuencias al sector privado para que las ponga en valor rápidamente, pues tiene un alto componente de compromiso de cobertura. Y si a eso lo aunamos con los indicadores de calidad que tiene que cumplir las empresas operadoras en áreas rurales, que incluso no tienen energía eléctrica o su energía eléctrica es muy mala, pues estamos poniendo muy cuesta arriba los compromisos contractuales que tienen que cumplir esas empresas. Entonces, ¿qué más debemos hacer para que esos procesos sean exitosos? Hay que reconocer que un proceso o un concurso de frecuencia no es exitoso solamente por la cantidad de dinero que obtiene para el Tesoro Público, ni por la cantidad de compromisos de cobertura que con un contrato que solamente está en blanco y negro y en la mano, está garantizado. No, señor. Un proceso de concurso, digamos, un concurso de frecuencias, es exitoso cuando hay usuarios conectados disfrutando el servicio. Si no, hemos hecho un bonito proceso contractual, pero no hemos garantizado su ejecución. Entonces, reconozcamos que un funcionario público tiene que tener la principalísima obligación de fijarse en qué pasó, cuál fue el destino de aquel contrato en el cual participó en la formulación, proyección, asignación, pero no participó en la ejecución. Entonces, yo creo que eso es importante. Otro punto también que deben tenerse en cuenta son el tema de las tecnologías obsoletas. Y ahí sí es impresionante que haya todavía 2G en, en muchos países. Y es el único servicio que a veces tienen los usuarios, que por lo menos le permite tener llamadas. Y ahí sí es importantísimo establecer incentivos para que haya este mantenimiento y mejora tecnológica de esa infraestructura que muchas veces está en zonas que no son atractivas, porque si hubieran sido atractivas para el sector privado, pues ya hubieran invertido en su mejora tecnológica. Si se mantiene en el 2G es porque algo está pasando. Y ahí una reflexión. Si los países sacan el bono de chatarreo para darle a los que manejan transporte público, carros antiguos y que están generando contaminación y un mal servicio de transporte, servicio público, entonces, ¿por qué no se pone un sistema bueno de chatarreo o de mejora tecnológica para que las empresas que tienen 2G tengan beneficios, incentivos para que puedan eliminar esa infraestructura y poner un 4G, por lo menos? Entonces, a eso voy. Es por qué al sector de telecomunicaciones a veces no se le da el mismo tratamiento que a otros servicios públicos, como en este caso es el transporte. Entonces, yo creo que es importante que no perdamos de vista que son servicios públicos y que por lo menos, al igual que se dice que a los usuarios se les debe tratar en forma no discriminatoria, pues igualmente debería tratarse a todos los servicios públicos, por lo menos que se les trate de la misma manera. ¿Ok? Entonces, dicho esto, tenemos la brecha digital, tenemos el tema del 4G, importantísimo poder dar esa solución a nivel nacional en forma rápida a través de compromisos de cobertura, con indicadores de calidad razonables, cumplibles, por favor, ¿no es cierto? Y la eliminación de las tecnologías obsoletas a través de un bono de chatarreo, llamémoslo como eso. Otro tema que a mí me gustaría poder tocar brevemente en este acápite de pasos previos para
antes del 5G es el tema de las inversiones sostenibles. Se dice, las inversiones deben ser sostenibles, totalmente de acuerdo. Definitivamente que totalmente de acuerdo. Y preocupa que a nivel de América Latina se estén emitiendo y celebrando contratos en todos los países, Estados Unidos, Europa en general, a la cual se le da que el Estado, en cualquiera de sus niveles, contrata servicios de telecomunicaciones para zonas que no están siendo atendidas, como puede ser, por ejemplo, la selva o las montañas, por contratos en la cual el Estado, como usuario, da a esas entidades o zonas o colegios que es necesario mientras no haya servicios de telecomunicaciones. ¿Y qué va a pasar cuando los recursos destinados para el pago de esos contratos se acaben? Le vamos a cortar los servicios de telecomunicaciones a esos colegios rurales, por ejemplo, o a esas entidades rurales que necesitan y se van a acostumbrar al servicio de Internet. El llamado que estoy haciendo es para las autoridades. Las autoridades en general tienen, al momento que emiten un decreto de urgencia, al momento que contratan un servicio de telecomunicaciones, desde el día 1 ya tienen que estar formulando el proyecto para hacer llegar a las empresas privadas a través de un proyecto en la cual la inversión ya sea sostenible, es decir, tenga vocación de permanencia y por continuidad del servicio, obligación principalísima del sector, puedan seguir esas áreas siendo debidamente atendidas. Entonces, ojo, y esto porque yo veo, celebró tal país, tal contrato para dotar miles de localidades, miles de estos. Sí, ok, está bien, es correcto, pero no olvidar que tiene que haber en ese mismo momento, ya en formulación, un proyecto para hacer que haya una inversión sostenible en esa área. Si no, menudo problema que le estamos dejando a las siguientes gestiones que van a tener, Dios no lo quiera, un ambiente macroeconómico complejo y no haya recursos para poder pagar esos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Lo que tenemos ahora, por ejemplo, es, y lo tomo, es qué debemos tener garantizado previo al, digamos, a que se pueda dar el servicio 5G. El Perú, por ejemplo, tiene un reglamento de reordenamiento. Ese reglamento de reordenamiento establece plazos, procedimientos, etapas para poder, a través de un proceso transparente en la cual se convoca a las empresas involucradas, poder efectuar un reordenamiento y en donde haya frecuencias que estén desordenadas, poder, con el acompañamiento del Estado, poder llegar a un acuerdo, a una decisión correcta para poder dar un uso eficiente a esas frecuencias. Tiempo atrás, ya años atrás, dado el tema de que ya pasó la pandemia, se inició el proceso del reordenamiento de la 3,5. Lamentablemente, después del trabajo que se tuvo con las empresas, prepublicaciones, comentarios, evaluaciones, y cuando ya se estaba por terminar digamos, este proceso, se tuvo que concluir por una observación que hubo de la agencia de competencia respecto a temas de competencia, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del reglamento de la 3,5 en el Perú, que es necesario para que haya 80 o 100 MHz en forma continua, para que haya esa sensación de un verdadero 5G, pues quedó detenido. Con esta nueva gestión de la ministra Paola Lazarte, se ha emitido un documento hace muy pocos días, en la cual ya se da una visión de a dónde va el sector y se retoma el reordenamiento de la 3,5. Eso es importantísimo para poder limpiar las frecuencias y poder ir a un concurso, digamos, eficiente, bueno, para todo el sector. Pero no se debe olvidar, no se debe olvidar, y por eso es que tocaba el tema de la 4G, es que en las zonas, a los usuarios que podría de a pie, es necesario, es importantísimo tener el 4G. No tanto el 5G, porque el 5G va más dirigido en forma inicial a zonas logísticas, a carreteras logísticas, aeropuertos, puertos, fábricas. Esas son las zonas a las cuales tiene que ir en forma inicial con más intensidad.
y obviamente posteriormente ir incrementándose conforme va incrementándose toda la infraestructura necesaria para que haya un 5G bueno, de calidad, que el usuario tenga esa experiencia 5G y además haya asequibilidad de los equipos y de las tarifas que en este momento, reconozcámoslos, son altas. Entonces, aparte de ello, uno diría, bueno, pues terminan el reordenamiento, 180 días, termina el proceso, ya se reordena. No, no, no. Hay que tomar en cuenta que el proceso de reordenamiento, de acuerdo al reglamento, si bien puede tomar 180 días, luego viene un proceso en el cual se tiene que ejecutar las disposiciones. Y obviamente eso puede traer, eventualmente puede traer conflictos. Reconozcámoslo que el reordenamiento que se hizo de la 2,5 tiene una empresa que ha judicializado este tema y obviamente, digamos, tiene que culminarse con todo el proceso judicial para que por lo menos esa porción que de frecuencia quede liberada y pueda terminarse con el reordenamiento al 100%. ¿Está avanzado? Sí. ¿Se ha efectuado? Sí, pero no al 100% como debería por esta judicialización que ha hecho esta empresa, que es pequeña, no es de las menores. Entonces, ¿qué, qué esperaríamos nosotros de esta noticia del reordenamiento de Perú de la 3,5? Que Perú retoma la carrera para el 3,5, que lo hace con el tema del reordenamiento como corresponde, pero que además esto no va a ser de la noche a la mañana. Eh, Reconozcamos, el tema del ordenamiento puede demorar. No me estoy refiriendo a los plazos de la normativa, porque sí, efectivamente, el MTC el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una gran experiencia y un gran equipo técnico en esta materia de frecuencias, sino que además tiene que ejecutarse las decisiones administrativas, tiene que efectivizarse, hacer una serie de esquemas, de etapas, que de por sí puede llevar fácilmente un año. Y luego, mientras este concurso va derivado a la Agencia de Proinversión, se formula y ejecuta, pues podríamos tener fácilmente de 3 o 4 años en adelante. Entonces, no es algo en el cual debamos generarse expectativas en la población de que ya vamos a tener el 5G aquí ahorita de la noche a la mañana, a la vuelta de la esquina. No, hay procesos, hay pasos previos, pero lo importante es que se está empezando nuevamente. Y eso es digamos, la relevancia de la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el sentido que está empezando nuevamente, y eso lo saludo porque es una forma muy positiva. Ahora bien, ¿cómo tendría que darse este concurso? Desde mi punto de vista, vamos, cuando uno hace una evaluación de cuánto cuesta una frecuencia, lo primero que hacen todos los consultores económicos es benchmark. Te presentan el benchmark y te dicen, en tal país tuvieron tal valor las frecuencias. Entonces uno saca su media y más o menos uno tiene que estar en ¿cómo se llama? En este rango. Es como cuando uno va y quiere comprar una casa, un departamento y dice, bueno, ¿cuántos están los departamentos de la zona? Va a una pregunta de los inmuebles que están a la venta alrededor del inmueble de un interés y uno dice, más o menos, está el valor que debe tener el metro cuadrado en esa zona. ¿Eso es algo razonable económicamente? Sí. ¿Es algo que yo haría? No. ¿Por qué? Porque ya nos pasó la pandemia. Ya nos pasó, ya nos sucedió, ya estuvimos encerrados, la gente estuvo sin conexión y tuvimos a los niños, a la gente yendo digamos, con su celular tratando de tener clases, captar las señales. ¿Quiero eso para mi país? No, no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que considero yo y creo que sería recomendable? Es alejémonos de los benchmark. ¿Por qué no? ¿O acaso lo que estamos haciendo es, señores Contraloría, en el futuro, mira, yo puse este valor, estas condiciones, porque alrededor este fue el valor? Mm, Complicado, ¿no? O sea, ¿cuál es el bien público que estamos protegiendo? ¿El bien público o mi integridad privada? Entonces, yo creo que eso es lo importante. O sea, si estamos hablando de conectividad, hagamos conectividad. Pero ojo, hay sus bemoles también. ¿Por qué? Porque una vez acá en el Perú se entregó una frecuencia absolutamente por cobertura y se puso obviamente en los valores sin tener un benchmark de cobertura.
Y obviamente eso de ahí fue bueno para el país, sí fue bueno para el país, hubo mucha cobertura, pero también hubo muchos reclamos en el sentido de las empresas operadoras establecidas, en el sentido que de pronto había habido pues una dación muy alegre de las frecuencias y que los habían puesto en una situación desventajosa competitiva. Entonces, si ponemos un precio muy alto, ¿por qué pusiste un precio muy alto? Si pones un precio muy bajo o en compromisos de cobertura muy bajos, ¿por qué lo pusiste muy bajo? Porque a mí me ha costado muchísimo poder obtener estas frecuencias. Un poco de qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, ante esta dicotomía, el objetivo debe ser el ciudadano, el ciudadano. Entonces, el ciudadano en zonas en las cuales definitivamente de repente no hay ningún interés de las empresas privadas en ingresar, porque si hubieran tenido interés en ingresar ya lo hubieran hecho. Entonces, yo creo que debe ser el ciudadano el foco. Debe haber mucha transparencia y de pronto un proceso en el cual esté involucrado, no sé, personal internacional, funcionarios, o sea, e incluso yo diría también yo un poquito con temor también a los informes internacionales, porque hace poco estaba evaluando yo un informe internacional que hizo una estimación de tráfico para un proyecto que hubo acá en el país y realmente se equivocó de pe a pa. Entonces, como dicen, y con mucho cariño a mis amigos economistas, pues bueno, es muy difícil predecir el futuro, es muy difícil cómo se va a mover la demanda, es muy difícil, o sea, nadie previó que iba a haber esta pandemia, excepto los gurús, ¿no? De la salud. Entonces, difícil, complejo, pero definitivamente los concursos de frecuencias tienen que ser por compromisos de cobertura. Pero estos concursos de frecuencias por compromisos de cobertura post pandemia, en la cual ya la realidad nos ha cacheteado por todos los lados y no debemos permitir, público y privado, que la población vuelva a verse afectada de esta manera, pues a través de qué indicadores de calidad, a través de qué condiciones. Y ahí sí retomo algo que me parece fundamental y, y, y es un poco lo que también está, digamos, promoviendo la actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que me parece sumamente relevante. Y es por eso que he tomado el nombre para esta ponencia, es de los ambos regulatorios a las burbujas regulatorias. Y lo digo. Al parecer, acá y en muchos países estamos un poco prisioneros de los conceptos y a veces no pensamos fuera de la caja. Uno de los pensamientos retrógrados que tenemos es pensar que los usuarios son iguales en todas las zonas del país. Y no es así. Los usuarios son iguales, sí, pero sus condiciones geográficas, sus condiciones económicas no son iguales. Y doy un ejemplo, la Amazonía. La Amazonía peruana que compartimos con Brasil, con Colombia, con Ecuador, es una región en la cual definitivamente no va a haber permisos para taladrar los árboles y poner la fibra, poner los postes y poner las antenas. Entonces, ¿cómo se va a llegar a esas zonas? Una buena opción fue en su momento la tecnología disruptiva. Y se ha hablado de los globos LUM, que a mí me parecía muy bueno, pero que lamentablemente, como después el tiempo lo terminó ratificando, pues no era una tecnología todavía estable y salió del mercado. Están los hubs, ¿ok? Que ya está aprobado por la UIT, pero que es caro, absolutamente caro tener pues estos, démoslo el nombre coloquial, drones gigantes, ¿ok? Señalando, ¿cómo se llama? Dando cobertura, ¿no? A través a la selva. E incluso hay otro tema también. En el caso del Perú, y lo digo, hay indicadores de calidad en zonas urbanas. Perfecto. Y está bien. Y el regulador decidió no establecer indicadores de calidad para las zonas rurales. Pero lo que se le pidió al regulador no fue pon indicadores en las rurales que sean igualitas a las zonas urbanas, sino pon indicadores de calidad rurales, ¿ok? Para poder generar predictibilidad. Porque cuando las empresas tú le mencionas, oye, ¿por qué no van a esta zona? Y si me ponen indicadores de calidad iguales a las urbanas, ¿cómo
hago que esa inversión, mi inversión, porque ponen sus recursos, se esfuerzan, se arriesgan, ¿cómo hago que mi inversión retorne en un tiempo largo, si quieres, lo más largo que quieres, si me ponen indicadores de calidad que luego no voy a poder cumplir y luego terminamos siendo sancionados N a la N? Y tienen razón. Entonces, la idea es poner indicadores de calidad rurales que sean para la zona, que sean rurales. Si el regulador en su momento dijo, oye, pondré indicadores en las zonas urbanas y en las zonas rurales no, es porque reconoció que las dos zonas son distintas. En consecuencia, al poner indicadores rurales tenía que ser distinto. Pero acá vemos pues una de las paradojas regulatorias, ¿no? Paradojas regulatorias, ¿no? Sí, me acuerdo de ese libro. Que el regulador se siente de alguna manera obligado, compelido a tratar a todos los usuarios iguales, pero debe reconocer que son condiciones distintas, condiciones geográficas, condiciones económicas distintas. Entonces, lo que hace al establecer o indicadores de calidad muy fuertes, o de pronto ningún indicador de calidad, pero no generar predictibilidad en el sentido que no voy a poner ningún indicador de calidad rural ahí por 5 o 10 años para poder tener un plan de negocio estable con unas reglas estables, lo que está creando son barreras para el acceso. Ese es el problema. Entonces, una buena política regulatoria tiene que generar predictibilidad. Y predictibilidad no puede ser, te lo prometo, de la boca para afuera. Uno lo puede creer, póngamelo en blanco y negro. Y yo creo que ahí es lo importante, porque lo que se está hablando ahora en Perú, y eso es el tema, el proceso, es de generar no los amos regulatorios en estricto que acaba de hacer Colombia, que lo saludo, sino generar burbujas regulatorias que vaya más allá del tema del Sambos, que vaya más allá, que establezca protecciones en las cuales ciertas obligaciones regulatorias no tengan que ser cumplidas por un periodo, 5 o 10 años, la norma lo dirá. ¿Eso qué genera? Predictibilidad. Me lo pusieron en blanco y negro, porque si yo soy un inversionista y voy a ir a pedir a mi matriz, voy a presentar un proyecto, se lo voy a vender a mi matriz y después tengo que venir, ejecutarlo y asegurarme que lo que se prometió se cumpla, pues por lo menos debo tener en blanco y negro en una normativa cuáles son las reglas aplicables que hacen que mi propuesta tenga sentido. Entonces, eso es lo que me parece absolutamente maravilloso y felicito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por llevar y en este proceso, esta evaluación, en la cual va el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también va OCITEL, juntos de la mano, como debe ser, los equipos técnicos, haciendo que esta zona, por ejemplo, en Amazonas, no se cumpla estos obligaciones por un periodo dado y se pruebe. Es decir, señores, acá tienen, obviamente va a haber obligaciones que tengan que cumplir, ¿no? Pero hay otras que no. Acá tienen, pruébenme lo que todos estos años han estado diciendo y háganlo. Entonces, lo que se está haciendo es generar que las empresas, con su creatividad, con su dinamismo, con su empuje, puedan tener soluciones en esa zona ad hoc. Y después del tiempo, ya entra la normativa regulatoria en toda su potencia, pero ya generó un plan de negocios, ya generó un despliegue de infraestructura y ya generó que haya usuarios conectados con el debido respaldo, pero no hay peor servicio que el que no se tiene. Y al establecer obligaciones que son, pues, no sé, es como te pongo acá pues un Volvo, te pongo acá pues un carro último modelo, pero no, fíjate qué me hago si no tengo gasolina, ¿no es cierto? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, hagamos cosas prácticas. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, yo sí felicito este tema y estamos muy expectantes acá en Perú al proceso que va a seguir el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para llevar a cabo estas burbujas regulatorias que son necesarias, que son indispensables, porque van a probar lo que durante tantos años se ha dicho, que no podemos por esto, no podemos por esto, no podemos por lo otro. Perfecto, vaya y háganlo. Los estaré mirando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Y yo creo que esto es importantísimo y eso tenía que liderarlo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente rector del sector de telecomunicaciones.
Algunos dirán, pero indicadores de calidad, ¿cómo no van a tener indicadores de calidad? No lo tienen. El regulador hace años no puso nada porque fue una decisión. Pero ¿qué pasa si es que no tengo servicios? A ver, para los hubs, cuando viene el dron gigante, vas a tener servicio, pero cuando se va, no lo vas a tener, porque así va volando la zona. En consecuencia, ¿qué preferimos? Que haya gente que a veces tiene que llegar a un centro de salud 3 días navegando en Pequepeque, en el río Amazónico, y no tiene ninguna posibilidad de tener señal para que llegue el helicóptero, o por lo menos que sepan que de 4 de la mañana a 4 de la tarde, por decir, sí tienen servicios de telecomunicaciones. Tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar en forma creativa. Y eso que el Estado tiene que dar ese marco, esa flexibilidad a las empresas y que las empresas ser valientes y entrar, porque esta es una ventana de oportunidad. Pero hay que decirlo, las empresas son las que tienen que decir exactamente, mira, ¿sabes qué? Estas condiciones todavía no son atractivas por esto, 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 esto. Es decir, tienen que hablar, tienen que ser transparentes. Si no hay esta comunicación, no se genera transparencia, no se genera confianza. Entonces, dicho esto, ¿qué debemos tener para el 5G? Definitivamente tenerlas reordenadas las frecuencias. Segundo, eh, hay que ser absolutamente creativos y saber escuchar a las empresas, y las empresas también tienen que saber comunicarse con los funcionarios que formulan políticas públicas. Por ejemplo, hace poco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dicho que vas a prepublicar el reglamento para lo que es la compartición activa y pasiva de todo vendría a ser el ranchering, lo que conocemos en la parte técnica como el Moran y el Mosen, y a mí me parece absolutamente maravilloso, porque eso es necesario, es decir, si uno tiene una torre, lo que hemos tenido durante mucho tiempo es compartición pasiva. Pongo la antena de la empresa A y viene la empresa B, quiere alquilarme un espacio para esa torre, se coloca y así simultáneamente. Pero ya vamos a la compartición, digamos, activa. Eh, eh, perdón, compartición activa y pasiva, en el sentido de que si una empresa tiene la infraestructura, tiene los equipamientos, incluso tiene frecuencias disponibles, ¿por qué no dárselo a otra empresa interesada, ¿no es cierto? Y celebrar un acuerdo en un marco digamos, totalmente voluntario y poder tener mayores usuarios conectados. Si la otra empresa no quiere usar, es como, por ejemplo, un edificio para alquiler de oficinas que está a la mitad de alquiler y la otra mitad no consigue tener inquilinos, pero viene otra inmobiliaria y le dice, te lo alquilo y yo me encargo de alquilárselo a otros. ¿Qué prefieren? ¿Tener el edificio vacío o alquilárselo a la otra inmobiliaria y poder ser parte de ese ingreso? Obviamente, poder ser parte de ese ingreso. Entonces, creo que es muy importante ese proyecto normativo, lo esperaremos con muchísimo interés. Y hay dos puntos fundamentales que creo que se debe recoger la experiencia que hay en Europa, que ha tenido muy buenos e importantes concursos de frecuencias para lo que vendría a ser 5G, en la que ya puso las obligaciones para todo lo que vendría a ser infraestructura y la compartición activa y pasiva, y los puso en los mismos concursos. Yo creo que eso vendría a ser sumamente relevante. Pero además, todo el tema del crecimiento de la infraestructura, porque esto no es lo que se dice. El tema del 5G conlleva necesariamente a que haya muchas torres en nuestras ciudades, pero no las torres grandes, pequeñas, chicas, los polos, las antenas, los postes, todo, es decir, todo. ¿Están nuestras ciudades preparadas para ello? Definitivamente no. Entonces, sí se requiere que el ente rector emita lineamientos técnicos que definitivamente tienen que ser recogidos por el Ministerio de Vivienda y Construcción. En forma inmediata,
Y esto, mientras se reordena, mientras el concurso va en camino, lo que no debemos permitir es que se esté construyendo en este momento, en este día, sin tener los lineamientos técnicos para todo lo que es las construcciones y los espacios que se necesita para el 5G. Entonces, antes de estarnos rompiendo la cabeza de, oiga, ¿cómo le hacemos para poner más infraestructura? Y estar pensando, yo una vez llegué a pensar los campanarios de las iglesias y veía que están bastante grandes, o sea, ahí podría ponerse. A veces hay muchos pueblos en los cuales el campanario de la iglesia es lo más alto que hay. Como decía un antiguo amigo mío, que en paz descanse, Perú es un país de grandes, grandes edificios, pero todos echados. O sea, hay muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es inmediatamente, el MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, debe emitir lineamientos técnicos, Ministerio de Vivienda y Construcción los debe recoger y hacer en forma obligatoria. Toda construcción debe estar lista para el espacio del 5G. ¿Quieren tener 5G? Ahí está. Y eso va a ser para las zonas nuevas. Luego, después pensaremos cómo le hacemos para las zonas viejas. Pero ahorita, por favor, lo mínimo que debemos hacer es ello. Pero no demorarnos 6 o un año para tener esos lineamientos. Debe ser ya. No hay mucho rock science. Recojamos la experiencia en Europa, traigámosla, veamos cuál es la infraestructura y establezcamos que las construcciones de las urbanizaciones, de los nuevos edificios y demás, tienen que tener esta infraestructura. Ahora bien, veamos. Establecer una obligación, una servidumbre para ciertas infraestructuras privadas que se construyen en el futuro, para que haya espacio para lo que vendrían a ser las antenas 5G, creo que eso sí necesitaría una evaluación jurídica de acuerdo a nuestro marco constitucional. El MTC tiene facultades para establecer servidumbres, pero tendría que evaluarse ya con los especialistas en la materia. Pero no me cabe la menor duda que estos lineamientos técnicos para el 5G se requieren ya. Si hay algún cambio en el camino, se ajustará la normativa, pero lo mejor es tenerlo y tenerlo ya. Este marco para el crecimiento de la infraestructura es importantísimo. Inclusive, por ejemplo, tomando en consideración las líneas de metro que están en construcción o que están en formulación. Y también, por ejemplo, incluso lo que tenemos en Europa son digamos, los estacionamientos donde se ponen los buses y las antenitas 5G chiquitas. O sea, eso es necesario, porque si no, lo que estamos obligando es que las empresas que ganen el concurso en el futuro van a tener que ir a negociar con las municipalidades de la localidad para que les den el permiso para poder colocar esas antenitas 5G, que son chiquitas, mimetizadas, todo lo demás, en esos espacios para lo que vendría a ser el transporte público. Entonces, o de pronto es una oportunidad para que se beneficie, digamos, la sociedad en el sentido de que, oye, te financio ese espacio para que se sienten cerrado como hay en otras partes, sí, pero déjame poner las antenas. Podría ser. Ojo, esas antenas necesitan electricidad. O sea, yo creo que hay una forma de poder hacer un win-to-win, pero es necesario que se le dé el marco para que las empresas no partan de cero. O sea, ¿para qué hacer las cosas muy cuesta arriba cuando eso lo único que perjudica es al usuario no conectado, al usuario que no tiene servicios? Y en forma increíble están pasando los minutos y tengo que tomar el último tema de la exposición que me parece importantísimo, es el subsidio a la demanda. Es necesario el que se evalúe ese tema. ¿Por qué? No tanto para el 5G, sino estamos hablando ya para el 4G, para esas zonas rurales, porque ¿de qué vale que se haga grandes inversiones? Para todo vendría a ser el despliegue de fibra óptica, el despliegue de todo lo que es la infraestructura móvil, si hay zonas en las cuales las personas tienen que decidir entre comer o pagar el recibo de telecomunicaciones. Y hay, lamentablemente, muy malas experiencias acerca de los bonos, acerca digamos, de la base que tomaron para poder entregar los bonos, pero yo creo que debe hacerse. Y hay un tema también relevante, y lo tomo como ejemplo de transportes. Cuando no hay suficiente demanda, el Estado financia en el tema de transporte, por ejemplo, el transporte aéreo o el transporte fluvial, subsidia la demanda de esas empresas que ingresan a dar servicios en esas zonas en las cuales la demanda no es suficiente. Entonces, el sector creo que no está pidiendo nada más que lo que ya se está dando. Es decir,
¿por qué no tratan al sector de telecomunicaciones al igual que el transporte fluvial o al transporte aéreo en esas zonas en que no hay demanda? ¿Y por qué? Porque si el Estado establece una política en la que diga, mira, esta zona no tiene demanda, esta zona de acá, mientras no tenga demanda, yo financio. ¿Financio qué? Financio su servicio, su recibo de telecomunicaciones por X años. Y ya las empresas verán cómo llega. Cómo de forma más eficiente tecnológicamente. El Estado no debe intervenir en hacer un diseño de tecnológico, porque encima que la tecnología es absolutamente cambiante, reconozcámoslo. Nadie tiene una varita mágica en la cual pueda aparecer el expediente técnico perfecto. No existe. En consecuencia, dejemos que sean las empresas que están al contacto con el mercado, con la tecnología, tienen esa sensibilidad, para que ellos vean la forma como ellos me lleguen. Pero en esa zona en la que le doy subsidio a la demanda, me cumplen los indicadores de calidad. Ya vean cómo, pero esos indicadores de calidad son los que me cumplen, sino sujeto a las penalidades que se establezcan. Entonces, los subsidios a la demanda son importantísimos en esas zonas en las cuales lamentablemente, la decisión es entre vivir o tener tu servicio de Internet. Creo que la decisión es absolutamente obvia. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. He querido de alguna manera dar algunas reflexiones. Como han visto, no he usado un PPT porque quería poder expresarles en forma mucho más personal estas reflexiones que son una pincelada de lo que creo que deberíamos evaluar, tanto el sector público como el sector privado, de cara a tener mayor conectividad. Y eso que no hemos tocado el tema de la transformación digital, que ese es otro cantar que es absolutamente importante. Pero, en suma, en síntesis, en la propuesta que ha dado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ir de los ambos regulatorios a las burbujas regulatorias y que obviamente va a ser evaluada, va a ser trabajada para llegar a una propuesta normativa de consenso, yo creo que es una forma extraordinaria de poder hacer la diferencia en el sector de las telecomunicaciones y lograr esa conectividad digital que tan esquiva nos ha sido en zonas rurales. Sin más, le vuelvo a agradecer al Wireless Technology Summit del 5G Américas por esta gentil invitación. Acá a José Otero, a Lumila, a Lorena, muchísimas gracias. Ustedes han sido mis ángeles en esta presentación. Queda muchísimo, muchísimo. No he podido tocar varios puntos, pero queda, creo que sí, el mensaje y sobre todo este mensaje de esperanza que nos da el poder trabajar en un marco, digamos, profesional, altamente técnico y altamente responsable. Muchísimas gracias y acá desde Perú un inmenso saludo.